Bienvenidas y bienvenidos a este primer encuentro académico organizado por el Consejo de Comunicación en el año 2021. Nos encontramos quizá en uno de los momentos más álgidos de la campaña electoral, como antesala de lo que serán las elecciones generales del 7 de febrero, y como tal, en un periodo que suele caracterizarse por un ramillete de ofertas políticas, ideas sobre las formas de afrontar los problemas de la patria, pero lamentablemente, hay que decirlo también, en un periodo en el que la violencia política adquiere una especial connotación. El mismo término campaña alude a una expresión de naturaleza militar que evoca intrínsecamente al conflicto, a la disputa, muchas veces desmedida, que termina por conceder la victoria a una de las partes en detrimento de todas las demás. En democracia se trata de una batalla de ideas que busca conquistar el poder político que le permita a una tienda política determinada y a sectores de interés o de presión reservarse la posibilidad de administrar los recursos públicos, encauzar las fuerzas sociales y por medio de la creación jurídica imponer su propia utopía bajo la promesa de un mejor porvenir. El control que ejerce el poder político sobre las Fuerzas Armadas y las actuaciones de la sociedad civil exige de los mandatarios un discurso legitimador, que solamente es posible mediante el consenso formado a partir de las construcciones discursivas capaces de moldear los idearios sociales hasta imponerse como verdades objetivas. En este contexto, los medios de comunicación ocupan un papel privilegiado para la construcción de una cultura de paz, en la que exista libre circulación de ideas, capacidad real de disentir, sin que ello implique llegar a niveles de enfrentamiento, estigmatización, odio, discriminación, descalificación o deshumanización en contra de quienes piensan distinto. Estas prácticas violentas han generado un ambiente político hostil, produciendo modelos antidemocráticos de exclusión y de autoexclusión para personas o grupos que no son parte de las élites políticas y económicas. Para el tratamiento de esta temática tenemos el agrado y el gran honor de contar con los panelistas de enorme valía y trayectoria, a quienes abrimos el micrófono para que compartan con nosotros sus puntos de vista e inquietudes. Tenemos el privilegio de contar con la doctora Mónica Mancero, docente e investigadora de la Universidad Central del Ecuador, el doctor Santiago Basabe, docente investigador de Flaxo Ecuador, y el magíster Francisco Bustamante, director de protección de derechos del Consejo de Comunicación. La metodología prevista para la organización es la siguiente. Después de una breve reseña de su perfil académico y profesional, cada ponente contará con un máximo de 15 minutos para exponer las ideas principales de sus ponencias. Tendrá la ingrata tarea de ejercer un estricto control del tiempo a fin de reservar minutos finales para que nuestros panelistas puedan atender las preguntas que formule la audiencia. Sin más preámbulos, tengo el agrado de presentar al anfitrión, Francisco Bustamante Romo Leroux, abogado por la Universidad de las Américas, magíster en Derecho Energético y Medioambiental por la Universidad de Tulane, Estados Unidos. Es docente universitario de pregrado en Derecho Ambiental y Garantías Jurisdiccionales y de posgrado en la maestría de Derecho Procesal y Litigación Oral de la Universidad Internacional SEC. Fue asesor del Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio de Ambiente, asesor de la Corte Constitucional del Ecuador, entre otros cargos en el sector público y privado. Actualmente se desempeña como director técnico de promoción de derechos del Consejo de Comunicación. Querido amigo, colega y dueño de casa, en esta oportunidad, Francisco se referirá al discurso político como discurso especialmente protegido. Bienvenido, Francisco. Adelante, te escuchamos. Buenas tardes con todas. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes con todas y con todos. A los distinguidos panelistas, un cordial saludo. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre el discurso político como discurso protegido y en el contexto de de este momento electoral que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo funciona la libertad de expresión en estos contextos electorales que estamos en la actualidad atravesando? Para ello vamos a revisar algunos estándares nacionales e internacionales que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Corte Constitucional del Ecuador, para definir más o menos qué es libertad de expresión, qué se entiende, cuáles son los discursos protegidos por la libertad de expresión, cuáles son los discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión, cuáles son las limitaciones a este derecho y cuáles serían los casos de discursos que ya no están protegidos por la libertad de expresión. Entonces, quiero comenzar diciendo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en términos generales, ha definido la libertad de expresión
como aquel derecho para expresarse, buscar, acceder, recibir o difundir información. Este derecho tiene una doble dimensión, una dimensión individual y una dimensión social. La dimensión individual protege que cualquier persona pueda expresar libremente y por cualquier medio a su elección informaciones de ideas de toda índole, mientras que la dimensión social corresponde al derecho de la sociedad a recibir cualquier información, a conocer los pensamientos, ideas e informaciones ajenas y a estar bien informados. Entonces, como vemos, la libertad de expresión tiene dos dimensiones, esta individual y colectiva, que son interdependientes y que además debe garantizarse de manera simultánea. Y esta libertad de expresión también, esta dimensión individual y colectiva de la libertad de expresión, también abarca a los medios de comunicación, también protege a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación se transforman en aquellos vehículos para el ejercicio de este derecho. Ya entendemos que la libertad de expresión tiene estas dos aristas, ¿no? La dimensión individual y la dimensión colectiva, pero también es importante saber que hay algunos discursos que son especialmente protegidos por la libertad de expresión debido a la importancia para el ejercicio de otros derechos y para el funcionamiento de una sociedad democrática. Estos discursos son de forma y de fondo. A nosotros nos interesa hablar un poco de los discursos de fondo, que son tres que están interrelacionados. El primero es el discurso político como tal y sobre asuntos de interés público. El segundo es el discurso sobre funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos. Y el tercero, el discurso que configura un elemento de la identidad o la dignidad personal de quien se expresa. Entonces, ¿qué se entiende como discurso político? El discurso político son todas las expresiones, informaciones y opiniones relativas a asuntos de interés público y al Estado e instituciones. Son aquellas expresiones, informaciones y opiniones que pueden ser tanto inofensivas y bien recibidas por la opinión pública, como aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos, a los candidatos a ejercer cargos públicos o a un sector cualquiera de la población. El discurso político tiene ciertas implicancias y la principal implicancia es las entidades y funcionarios que conforman el Estado, así como los candidatos a ocupar cargos públicos, deben tener un mayor umbral de tolerancia ante la crítica, ante la opinión, ante la investigación, ante la difusión de noticias, por ejemplo, por la naturaleza pública de las funciones que cumplen o pretenden cumplir. Entonces, este discurso político también protege a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación se transforman en este vehículo para hacer posible la realización de la dimensión individual y la dimensión social de la libertad de expresión. Pero aparte de proteger a los medios además de proteger a los medios de comunicación como tal, están protegidos intrínsecamente los directivos de los medios de comunicación y los periodistas, quienes tienen el derecho de investigar, de publicar noticias y asuntos de interés público. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el procesamiento de periodistas como tal y comunicadores sociales viola la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque desestimula el debate y genera un efecto de autocensura. Entonces, dentro del contexto electoral, el discurso político adquiere mayor relevancia. ¿Por qué? Porque se transforma en un mecanismo para garantizar el efectivo goce de los derechos políticos de la ciudadanía y coadyuva la formación de la opinión pública de los electores. Y a su vez, el discurso político, como ya vimos, protege a los medios de comunicación, pero también protege a los votantes y a los candidatos y organizaciones políticas. ¿Por qué a los votantes? Los votantes porque dependen de que se realice el derecho a la libertad de expresión para recibir información y estar bien informados y así ejercer sus derechos políticos. ¿Por qué a los candidatos y a las organizaciones políticas? Porque necesitan ejercer sus derechos para hacer campaña y transmitir su mensaje político. Y finalmente, los medios de comunicación, como ya dije anteriormente, se refiere a que se transforman en el vehículo para hacer posible y hacer viable la dimensión individual y la dimensión social de la libertad de expresión. Ahora bien, en principio, como les dije, todos los discursos están protegidos por la libertad de expresión, pero hay unos que están más protegidos que otros, entre ellos el discurso político. Pero el discurso político puede ser objeto de limitaciones. Estas limitaciones, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha sido recogido por la Corte Constitucional del Ecuador, ha dicho que para que estas limitaciones sean legítimas necesitan cumplir 3 requisitos, o lo que se denomina el test tripartito, que se refiere a que la limitación debe cumplir
con el principio de legalidad. Es decir, toda limitación a la libertad de expresión o al discurso político debe constar a nivel de ley. No puede estar a nivel reglamentario o inferior, necesariamente debe constar a nivel de ley. En segundo plano, debe cumplir esta limitación un fin legítimo, que puede ser la seguridad nacional, el orden público, la salud o la democracia. Y finalmente, como tercer requisito, está que esta limitación cumpla el requisito de que sea una medida idónea, que sea una limitación necesaria y que sea una medida proporcional. Es decir, por idónea se entiende que sea una medida pertinente para alcanzar un fin legítimo. La necesidad debe estar probada en el sentido que no existe otra medida menos lesiva y la restricción debe ser proporcional. Es decir, que el beneficio alcanzado debe ser mayor a la limitación a la libertad de expresión. Por ejemplo, esta es una limitación a la libertad de expresión que está recogida en el artículo 331 de la Constitución, del Código de la Democracia, perdón. ¿Qué dice el artículo 331 del Código de la Democracia? Son obligaciones de las organizaciones políticas abstenerse en su propaganda política o electoral de cualquier expresión que discrimine o afecte a la dignidad de las personas o utilice símbolos, expresiones o alusiones de carácter religioso en su propaganda. Como vemos, este artículo del Código de la Democracia establece una limitación a la libertad de expresión, al discurso político. ¿Por qué? Porque se pide a los partidos políticos eliminar propaganda política o electoral que pueda generar efectos discriminatorios o atente contra la dignidad de las personas o utilicen símbolos, expresiones de carácter religioso en su propaganda. De acuerdo a la Asamblea Nacional, esta limitación a la libertad de expresión, al discurso político, cumple los 3 requisitos que vimos anteriormente. Entonces, una vez que hemos analizado qué es el discurso político y cuándo está protegido, ¿en qué casos deja de ser protegido el discurso político? Deja de ser protegido cuando se tratan de discursos en favor de la guerra, por ejemplo, cuando se tratan de discursos de odio y también cuando a través de estos discursos se incita a la violencia. Y dentro de esto cabe anotar que puede incitar a la violencia del tipo política. Aquí cabe resaltar que la legislación nacional no cuenta con una definición de lo que se entiende como violencia política, pero a partir de la definición de violencia política de género se puede tener en consideración como violencia política a cualquier agresión orientada a acortar, suspender, impedir o restringir el accionar o el ejercicio de los derechos políticos. Esto también como un discurso que deja de ser protegido por la libertad de expresión. Entonces, brevemente a modo de conclusión, la libertad de expresión en contextos electorales se torna en un derecho fundamental, ya que a través de su dimensión individual y social, la ciudadanía puede dar a conocer o puede informarse y así ejercer sus derechos políticos. Existen discursos protegidos, especialmente protegidos por la libertad de expresión, y entre estos están los derechos políticos, los discursos políticos y sobre funcionarios públicos o candidatos a ejercer cargos públicos. El discurso político protege ideas u opiniones sobre el Estado, sobre sus funcionarios y sobre sus candidatos. Para que pueda haber una limitación que sea legítima a la libertad de expresión, debe cumplir con el test tripartito, es decir, debe cumplir con los requisitos, el principio de legalidad, debe cumplir con un fin legítimo y debe ser una medida idónea, necesaria y proporcional para cumplir un fin constitucionalmente válido. Y no protege discursos de odio, discursos en favor de la guerra o discursos que inciten a la violencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, estimado Francisco. Siguiendo con el programa, tenemos el honor de saludar la presencia del profesor Santiago Basabe, doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional de San Martín de Argentina y postdoctorado en el Instituto Alemán de Estudios Globales y de Área GIGA en Alemania. Becario de George Foster de la Fundación Alexander von Humboldt, realizó estudios previos de pregrado y posgrado en Derecho Económico y Ciencia Política en la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar y Flaxo, Ecuador. Dentro de sus temas de investigación está el estudio de las interacciones entre política y justicia, el presidencialismo y las legislaturas. Su trabajo de investigación y docencia se realiza desde los enfoques provenientes de la teoría neoinstitucionalista, la teoría política positiva y los estudios legales empíricos. La ponencia de Santiago se titula Campaña electoral e ideología política. Adelante, estimado Santiago. Gracias, buenas tardes a toda la audiencia, gracias por la invitación. Paso rápidamente a la exposición para cumplir con los 15 minutos otorgados.
La exposición tiene 2 o 3 ideas fundamentales, básicamente, que pueden servir para una discusión posterior. La primera, quizás la más importante, es esta idea que se difunde cada vez más en medios de comunicación, en opinión pública, y en algunos sectores interesados, me voy a referir enseguida, en el sentido de que las ideologías no existen, las izquierdas y las derechas son lo mismo y a la población no le interesa eso, pensando en las campañas electorales fundamentalmente. Y esto implica fundamentalmente vaciar de contenido a la política. Si es que las ideologías no existen, entonces la política tampoco existe. Y esto conlleva a una serie de consecuencias, unas en el plano puramente político, que son las que me voy a referir fundamentalmente, para finalmente plantearles un diagrama de posicionamiento político de los candidatos presidenciales, y otra que tiene que ver precisamente con la violencia política. Si yo no tengo que discutir ideas políticas en una campaña electoral, entonces tengo que gritar, ofenderte y agredirte en términos personales. No me queda otra opción para hacer política. ¿Por qué se difunde estas ideas y cada vez toman más espacio? Básicamente porque hay un conjunto de mercaderes de la política llamados asesores de campañas electorales, no todos desde luego, pero sí una muy buena parte, algunos con fama internacional, que se encargan de posicionar esto, insisto, porque este es el mecanismo fundamental para capturar recursos económicos de los candidatos, de los partidos políticos, y vender cualquier tipo de idea que no tenga que ver precisamente con la discusión de las ideologías. En términos generales, una ideología es la forma como yo entiendo que debería ser el mundo, en lo social, en lo político o en lo económico, como yo quisiera que sea. Y si es que la idea fundamental de ideología es esa, todas las personas tenemos ideología, esencialmente. Nos puede gustar más unos temas y menos otros, pero la forma como los asumimos a los que nos gusta es una forma de posicionamiento ideológico, sobre todo en el plano de la gente joven, los menores de 40 años quizás, donde hay un hastío relativo por la política y se dice: a mí no me interesa la política, yo no veo los noticieros, no me interesa la política, eso es para otros. Pero desafortunadamente tengo que decirles que sí les debe interesar, porque la política les afecta en lo cotidiano y en lo que hacemos cada día. Ayer estuve con un grupo, hace 2 días me parece, con un grupo de chicos que les gusta el rock pesado, el metal. Y ellos decían: a mí la política no me interesa. Y era el discurso general. Y lo que yo les planteaba era: si es que a vos te prohíben la música que te gusta y los conciertos de tu música son prohibidos porque atentan a la ética o a la moral pública, ¿qué te parecería eso? Y claro, la reacción inmediata y al unísono de todos fue criticar, ¿no? ¿Cómo puede ser? Están restringiendo mis libertades, es la forma como nos expresamos, el arte, la música y muchos, etcétera. Entonces ahí la respuesta era: bueno, prohibirte, eso es hacer política, eso es tener una visión de cómo debería ser el mundo, y el mundo para el que está haciendo política debería estar excluido del tipo de música tuya por A, B, C o D razones. Estas ideas en torno a la eliminación de la ausencia de ideología política tiene que ver con 2 ideas fundamentales, o con 2 libros que resumen ideas fundamentales que han sido absolutamente mal interpretados. El primero es El fin de la historia, de Francis Fukuyama, y el segundo es el de La sociedad líquida, de Zygmunt Bauman. La idea de estos mercaderes de la política, muchos de ellos ustedes deben saber a quiénes me refiero, no voy a dar los nombres porque no quiero terminar enjuiciado, asumen estos 2 textos para decir: a la gente ya no le importa las derechas o las izquierdas, pero es una falsa interpretación, porque en el caso de Fukuyama lo que él planteaba es que la democracia liberal ha triunfado y que en función de eso las libertades pueden ser expandidas en los regímenes independientemente de Oriente o de Occidente, esto a partir de la caída del muro de Berlín y la perestroika en el caso de la Unión Soviética. Y en el segundo caso, la modernidad líquida habla efectivamente de que las sociedades viven de forma más rápida, y ya los paradigmas de antes, de largo plazo y de estabilidad, entre la gente joven fundamentalmente ya no existen, pero de ahí a decir que las ideologías han desaparecido hay una distancia enorme. Luego, pensando nuevamente en las ideologías, hay una idea que también se ha difundido en el sentido de que la ideología es izquierda y derecha y nada más. Y ahí muchos actores políticos y sectores interesados plantean y vinculan erróneamente que ser de izquierda implica ser progresista y ser de derecha implica ser conservador, cuando son dimensiones diferentes y autónomas de entre sí. Me detengo un par de minutos en cada una de ellas para luego pasar al diagrama. La izquierda y la derecha hacen relación a una distinción de orden económico y político fundamentalmente. Ser de izquierda o de extrema izquierda implica tener básicamente una concepción del Estado como regulador y controlador de las relaciones económicas existentes. Es decir, la relación de oferta y demanda para la asignación de bienes y servicios a través del equilibrio del precio
las plantea, las propone y las resuelve el Estado. En una posición extrema de izquierda, el sector privado ni siquiera existe. Cuba, por ejemplo, Corea del Norte. Pero esto puede irse modificando a lo largo de un interín que va en una posición, en un eje horizontal de 1, que sería extrema izquierda, a 10, que sería extrema derecha, donde se va aceptando en mayor medida la posibilidad de que el mercado o el sector privado pueda tener participación en las relaciones económicas, pasando por un 5, que sería una posición intermedia, y llegando hasta un 10, en la que el Estado, contrario sensu del anterior caso, prácticamente no tiene que hacer nada y prácticamente no existir en realidad. La posición de los libertarios, por ejemplo, el Estado no es necesario, los impuestos son irrelevantes, todo lo puede regular el Estado, todo lo puede regular el mercado, la libre oferta y demanda, inclusive elementos fundamentales del Estado moderno como la seguridad. Incluso la seguridad de las personas podría ser provista desde lo privado, la seguridad que nos ofrecen esas cantidad de compañías que tenemos ahora. Un ejemplo específico de ahí puede ser Singapur, sin llegar al punto extremo, algunos de los estados del sur de los Estados Unidos, Texas, Missouri, Mississippi. Entonces, en este interín que va de 1 a 10, se pueden ubicar las personas o nos podemos ubicar las personas en el sentido de cuánto creo yo que debería intervenir el Estado, más o menos. Y eso es ideología. En el otro extremo, en la otra dimensión, que sería una dimensión vertical, de arriba hacia abajo, podemos colocar en los extremos al punto conservador y al punto progresista o liberal. Los llamo progresista para evitar la confusión con el liberalismo político, que no necesariamente es lo mismo. Y en la punta superior, es decir, cuando yo soy un conservador extremo, yo defiendo básicamente 3 principios, que es libertad, familia y propiedad. Tradición, familia y propiedad, que hace referencia a esos grupos que existen en todo el mundo. En el Ecuador veo que ya no hay muchos, que antes salían, sobre todo la gente de más edad recordará, con sus banderas de tradición, familia y propiedad por las calles, ¿no? Este grupo básicamente que dice, hay que mantener las costumbres de antes, son las que nos han permitido tener una sociedad más ordenada. Y eso tiene una serie de implicaciones. Por ejemplo, en un caso de un conservadurismo extremo, el aborto tiene que ser prohibido en todas las circunstancias, sin restricción. La familia es de papá, mamá e hijos, sin ninguna salvedad en absoluto. Y los derechos de las personas LGBTI de preferencias sexuales distintas en términos generales tienen que ser vistos con muchísima distancia porque no pertenecen a nuestras tradiciones. El gobierno de Thatcher en los fines de los 70s y todos los 80s en Inglaterra podría ser un referente de un gobierno conservador. Y luego podemos ir descendiendo, igual que en el caso del otro eje, hasta el punto inferior del progresismo absoluto, que implicaría decir, las libertades negativas tienen que primarse, es decir, aquellas libertades en las que el Estado no tiene por qué intervenir. Por ejemplo, el punto más importante quizás, o de los más importantes, la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Si cada mujer es libre para decidir sobre su cuerpo, por tanto el aborto tiene que ser permitido sin ningún tipo de restricción. Las relaciones de todo orden, no solo las de naturaleza sexual, las civiles y las jurídicas en general, por supuesto las políticas de los grupos de la población LGBTI tienen que ser respetadas irrestrictamente. Y las drogas, por ejemplo, para consumo personal también. Vean entonces que yo puedo ser muy progresista en valores y muy estatista en lo económico y político. Y puedo ser muy progresista en valores y muy aperturista en lo económico y político. O visto desde arriba, puedo ser conservador en mis valores y muy aperturista, el caso de Thatcher, por ejemplo, el caso de Ronald Reagan en los Estados Unidos, el caso del gobierno chileno de ahora mismo, o puedo ser muy conservador en los valores y ser muy estatista al mismo tiempo. El caso de varios gobiernos latinoamericanos, de Evo Morales podría ser uno de ellos. Entonces, con esto les voy a compartir esta diapositiva, que es parte de un artículo de opinión del diario Primicias de este lunes. Que las personas que estén interesadas lo pueden leer en el internet. Aquí están las 2 dimensiones que les he planteado, izquierda-derecha, en lo económico, y conservador progresista, y he ubicado a los candidatos presidenciales en función de lo que dicen, de sus discursos políticos y de sus intervenciones públicas. Esa ha sido la forma de observar empíricamente. Los nombres no guardan relación con un orden alguno, es decir, todos los que están en la derecha conservadora, no es que Lasso sea menos de derecha conservadora que Sagnay, sino que es simplemente una forma de ordenar que no implica
una valoración en términos de ordenación. Y lo mismo en los otros casos. Y vean que hay algunas cosas interesantes. La primera es que en el eje conservador de derecha, es decir, gente promercado, pero al mismo tiempo muy tradicionalista, está la mayoría de los candidatos, la mitad exactamente, lo cual da cuenta de una tendencia que ha sido histórica en el Ecuador. El país en general ha tenido candidatos y presidentes de esa tendencia. Quizás se le hace un equivocado juzgamiento aquí al señor Freile, que me parece que está más abajo. Luego, en el otro extremo, inferior izquierdo, está la gente de izquierda progresista, es decir, cree un poco más en el Estado, pero al mismo tiempo es más abierto en temas claves de valores como les he mencionado, Yacu Pérez, el señor Larrea, Hervas, Velasco, Peña y Carrasco. En el de arriba no los había mencionado, Lazo, Romero, Gutiérrez, Almeida, Freile, saquemos a Freile mejor, Celi, Andrade y Sagnay. Y en el otro ala, en el ala izquierda superior, está el estatismo conservador, la candidatura del señor Arauz. Si Arauz ha dicho que va a seguir exactamente la línea de gobierno del expresidente Correa, es una línea más orientada hacia el Estado y al mismo tiempo muy conservadora en términos de valores. Y finalmente, y esta es una línea que ha estado ocupada, este cuadrante, fundamentalmente por esa tendencia política, al menos desde el año 2007. Y finalmente tenemos la tendencia de derecha económica y progresista en los valores del señor Montúfar y me parece que también del señor Freile. Es decir, muy promercados, más aperturistas, con un espacio para el Estado, desde luego no implica eliminarlo, pero más dando un énfasis a las relaciones desde lo privado y al mismo tiempo con apertura de ideas respecto a temas claves en cuanto a los valores. Este cuadrante, el de la derecha progresista, ha sido un cuadrante que ha estado históricamente vacío en el país y creo que esta es la primera ocasión en que tenemos una elección con uno o dos candidatos ubicados en ese. Para concluir, un par de ideas que resultan de esto. Uno, un país como el Ecuador con menos de 20 millones de habitantes, con un representante o un partido político por cada uno de los cuadrantes, sería un país donde la democracia funcionaría mejor, la representación política también, y los ciudadanos podríamos votar de forma más ordenada y con mayor claridad porque la información no sería tan amplia como lamentablemente es ahora. Escoger entre 4 a escoger entre 16 hay una distancia importante. Y finalmente, la respuesta respecto a la idea con la que partí. Si hay ideologías, la política se discute en base a ideas y se discute en función de observar cómo piensan los candidatos, pero fundamentalmente cómo pienso yo en valores y en la relación Estado-mercado y en función de eso ver cuál candidato se parece más a lo que yo soy y a lo que yo creo y a partir de aquello poder decidir de forma más responsable. Estoy en los 15 minutos, dejaría ahí, muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Santiago. Cerramos este bloque de ponencias con la participación de la profesora Mónica Mancero Acosta, doctora en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Políticos por Flaxo Ecuador, magíster en Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene un predoctorado en Psicología Social y Organización por la Universidad de Lovaina, así como una licenciatura en Ciencias Sociales. Es docente e investigadora de pregrado y posgrado en la Universidad Central del Ecuador, funciones que ha ejercido previamente en la Universidad de Cuenca, en la Universidad Latinoamericana de México y en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, también en Ecuador, entre otras casas de estudio. Además de ser articulista del diario El Telégrafo, tiene a su haber una vasta cantidad de publicaciones y ponencias relacionadas a temas como teoría política, democracia ciudadana, expresiones políticas actuales, feminismo, género, democracia deliberativa y temas vinculados a la política, la economía, filosofía y demás aspectos propios de su formación. Para este foro, la doctora Mancero se referirá a la violencia política de género y su impacto en las democracias en Ecuador. Bienvenida, Mónica, gracias por aceptar nuestra invitación. Te vemos y escuchamos con el mayor interés. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación al Consejo de Comunicación, a todo su equipo y pues buenas tardes a toda la audiencia y un gusto compartir con los panelistas también.
En efecto, mi tema gira en torno a la violencia política de género, que nos parece como un término nuevo, como una realidad que recién se posiciona en el ambiente político. Sin embargo, realmente esto tiene una larga historia. Creo que inclusive desde los griegos podemos hablar de una dicotomización que hay entre la esfera pública y lo privado, entre, digamos, ese espacio de la política, de la democracia, en donde eran los hombres quienes dominaban, expresaban sus opiniones y de alguna manera deliberaban y establecían sus derechos. Mientras que había otro espacio de carácter privado, que era el oikos, ¿no? En contraposición a la polis, este espacio de lo doméstico, en donde estaban básicamente las mujeres y los esclavos. Entonces, con esta herencia occidental, diríamos, podemos encontrar una larga historia de violencia política de género y ahora, digamos, creo que al ponerlo ya en el Código de la Democracia quizás se evidencia de manera más clara también porque se encuentra, como tú decías, Diego, se encuentra ya tipificada y también con infracciones frente a esta violencia política. En general, diríamos, no debemos confundir, hay una violencia política general que se refiere pues a este uso de la fuerza que puede hacer el Estado. Ya nos decía Weber, el Estado como ese monopolio de la violencia legítima, y ese es un tipo de violencia política. Pero estamos hablando específicamente de la violencia contra las mujeres que realizan actividades políticas, ¿no? Esta violencia está ejercida en razón de su condición de ser mujer y digamos, en el fondo lo que trata de hacer es de menoscabar su participación política, ¿no? Sus derechos políticos, el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, no es solamente de carácter político, no es una violencia un poco compleja porque implica elementos que tienen que ver con violencia económica, por ejemplo, impedir que las mujeres tengan el acceso a determinados recursos para la campaña, para su propio desenvolvimiento político, una violencia también de carácter simbólico que apunta sobre todo a una deslegitimación, ¿no? Negar las competencias que pueden tener las mujeres para el ejercicio de la función pública, hasta temas de acoso político, ¿no? Entonces, creo que para entender esta complejidad que significa la violencia política de género hay que ver al menos que existan tres elementos. Uno tiene que ver con, digamos, la acción, puede haber de parte de determinados actores, acción, omisión o tolerancia, sería un nivel. Otro segundo nivel se refiere más bien a el tema de la mujer, está ahí la mujer, es el segundo elemento. Y el tercer elemento es que esta violencia apunta a menoscabar los derechos políticos de las mujeres. Entonces, con estos tres factores, digamos, tiene que concurrir para que se pueda hablar de una violencia política de género. Y evidentemente también hay que considerar quiénes pueden ejercer esto. Se pensaría que en general es la sociedad, son los medios de comunicación, pero de los datos que se tienen de investigaciones de aquí y de otros países se ve que es el propio espacio político más cercano, el partido político, en donde más se ejerce violencia de género, ¿no? Entonces lo ejercen hombres, lo ejercen los partidos, pero no solo los partidos opositores, sino primero y principalmente el partido político en donde militan esas mujeres. Cuando se provoca este tipo de violencia, bueno, yo les decía, es un proceso histórico que no podemos verlo, la propia exclusión de las mujeres desde que se funde esta sociedad occidental, decíamos, si partimos de los griegos podemos ver esto, pero también, por ejemplo, en la propia Revolución Francesa con el Olympia de Gouges, que hablaba de los derechos de la mujer y finalmente fue guillotinada en la etapa del terror de la Revolución Francesa, bueno, nos demuestra la fuerza de esta violencia política, ¿no? Entonces, tenemos estudios recientes que miran, porque pensaríamos que esta es una realidad de los países subdesarrollados, que países como los nuestros, digamos, de América Latina, es en donde más se ejerce, pero no es así. Estaba revisando una investigación del 2016 y aplican encuestas a 55 mujeres parlamentarias de 39 países, pero que están repartidos en las distintas regiones del mundo. Y en todas ellas, en todas las regiones, Europa, Asia, África y América Latina, América del Norte, se puede mirar
que se provoca esta violencia en distintos grados, ¿no? Una violencia psicológica, sobre todo, un 82% de las encuestadas acusan violencia psicológica, está aplicada a mujeres parlamentarias de estos distintos países. Digo, es un porcentaje altísimo, 82% violencia psicológica, bueno, que tiene que ver con amenazas de muerte, violación, amenazas de violación, amenazas de secuestro. En fin, una violencia simbólica, también un porcentaje alto, 66%, porque han recibido comentarios sexistas, humillantes. Violencia económica, también un porcentaje relativamente importante, 33%, y violencia sexual, 21%. Entonces, vemos que esta es una realidad que atraviesa distintas geografías y también distintas condiciones sociales, pero bueno, está aplicado sobre mujeres, en este caso en el ejercicio del poder, que serían mujeres. Este es un estudio de el CNE con ONU Mujeres, realizado en el 2019, el Instituto de la Democracia. Podemos observar que hay distintas, se lo hace en base a este estudio de grupos focales con 50 mujeres que son candidatas y también, también representantes ya en el cargo, ¿no? Entonces vemos, estas son formas de violencia psicológica, económica y simbólica, y vemos que el porcentaje es altísimo, porque aquí se desglosa un conjunto de prácticas que tienen que ver con, por ejemplo, hablarle con aires de superioridad en general, desprestigio, invisibilización, marginación. Tenemos aquí cuando se le da información, se le oculta o se le da información falsa, agresión verbal, insultos, persecución por sus opiniones, burlas, ridiculización, bueno, una serie de desglose, porque lo que ocurre es que se lo pone así, diga, esto es lo que ha ido saliendo en el grupo focal que se hizo, ¿no? Porque a veces se hacen encuestas y se le preguntan a las mujeres, ¿usted ha sufrido violencia política? Y muchas de ellas contestan, no he sufrido violencia política, porque se imaginan que es directamente, digamos, la agresión física, ¿no? Pero cuando ya se empieza a desagregar con este nivel, digamos, se puede mirar cómo, digamos, ellas cambian de opinión y dicen, sí he tenido este tipo de violencia. Otro aspecto es la violencia física, ¿no? Que también se ve aquí en el país, una violencia física. Miren, 30%, un ataque a su familia o el equipo de campaña, golpes directamente a ella y lesiones y daños físicos, un 14%, en fin, amenazas de muerte, un 8%. Violencia sexual, igual 16%, acoso sexual, insinuaciones, solicitado favores sexuales, agresiones sexuales también se registran, fíjense ustedes en este grupo, un 4%. ¿Quiénes son los perpetradores de esta violencia? Entonces vemos que fundamentalmente actores estatales en menor grado, actores sociales en general, digamos un 32%, y los actores políticos son la parte más grande de este pastel, ¿no? Entonces, bueno, esto nos da cuenta, digamos, de este nivel de violencia que también está presente en nuestra realidad, ¿no? En la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres está definida la violencia política, aquella cometida por una persona o grupo de personas en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, defensoras también de derechos humanos, porque digamos son mujeres que también hacen política en este sentido amplio de lo político, como lo decía también Santiago, feministas, lideresas políticas, en fin. Bueno, entonces esta violencia se lo define así, se orienta a cortar, suspender, impedir, restringir su accionar, también como lo decía Diego al inicio. Entonces, esta violencia en este momento ya está considerada como una infracción electoral en el Código de la Democracia y está sancionada tanto con multas como también destitución y suspensión de derechos de participación. La cuestión es ahora que pues, se haga un seguimiento, que existan los mecanismos suficientes para, digamos, hacer observaciones y poder también iniciar que se hagan las denuncias respectivas, ¿no? En general diríamos que uno de los problemas que siguen existiendo en las organizaciones políticas es que esta división del trabajo de la que siempre hablamos en el feminismo, una división del trabajo que es como la base de esta subordinación y de esta dominación de género, también se traslada al ámbito político.
porque esta división del trabajo, digamos, al interior de las organizaciones también se da, y a la mujer se le asignan roles más sociales que tienen que ver con asistencia, con secretaría, con tesorería, organización de eventos, recaudación de fondos, en fin, todo esto, digamos, replica de algún modo ese rol subsidiario que tiene la mujer también en el ámbito doméstico, se lo traslada al partido político, ¿no? Y ese es uno de los problemas. Entonces, en general, podríamos decir que hay desincentivos para participar en política y para hacer una carrera política, evidentemente, sobre todo y fundamentalmente por esta división de trabajo que hay en donde el trabajo de cuidados está a cargo de las mujeres. Esto evidentemente le quita tiempo, entonces es un tema estructural, ¿no? No es un tema que se va a remediar ni con estas multas solamente, ni con, digamos, estas infracciones como se les está contemplando, sino que se requiere un cambio estructural de la sociedad porque realmente para que la mujer pueda participar en política requiere liberarse su tiempo y eso supone un cambio estructural en cómo se maneja el tema de cuidados, ¿no? En general, digamos, no cuentan con recursos económicos, más allá del tiempo que, como les digo, es una cuestión fundamental. Y también porque la política, digamos, es mal vista, creo que hay que revalorizar la política. Ahora mismo que estamos en campaña vemos toda clase de comentarios y creo que uno de los objetivos también que es importante no solamente para las mujeres, sino para los actores políticos y para tener una buena política, es que podamos revalorizarla dentro de los análisis que hacemos, porque a veces todo se critica y nos están viendo también que hay quizás algunos líderes y lideresas que son interesantes y algunas propuestas que también pueden ser interesantes. Entonces, esto de desprestigiar a la política, con esto nos va mal a todos también. El temor, evidentemente, que existen las mujeres para ser víctimas de acoso, de violencia, una baja autoestima, porque no se sienten las mujeres suficientemente preparadas para asumir cargos públicos, ¿no? Entonces, cuando se van a dar la conformación de listas, siempre el pretexto y lo que dicen los líderes políticos varones es que faltan mujeres, ¿no? Pero somos más del 50% de la población, entonces no es que faltan mujeres, lo que pasa es que las organizaciones políticas no trabajan suficientemente y desincentivan a través de estos elementos que señalo la participación de mujeres militantes. Y cuando hablamos de las mujeres en general, digamos, tenemos una diversidad muy grande, no podemos decir las mujeres, sino que hay estas diferencias entre mujeres urbanas, rurales. Creo que pues mucho más difícil lo tienen las mujeres campesinas, indígenas, afroecuatorianas, montubias en nuestro país, ¿no? Ahí se cruza no solo una discriminación de género, sino también racial, que es importante considerar y que hay que trabajar mucho en eso. Los partidos, como decía, reproducen estereotipos de lo que es la mujer. Entonces, cuando escogen, sobre todo aquellos de la vertiente más conservadora o más de derecha también, que señalaba Santiago, por ejemplo, la pertenencia a una familia reconocida, a una familia de prestigio, cuando se escogen mujeres para presidir las listas, por ejemplo, a mujeres relacionadas con que tengan, según ellos, portadores de algunos atributos físicos, como una concepción de la belleza, como la juventud. También pueden escogerse mujeres que, digamos, tienen este rol de protectoras, mujeres benefactoras, de tal manera que esta es una prolongación del trabajo de cuidados que, digamos, se da en la esfera de lo doméstico a lo público, ¿no? Bien. En la campaña actual vemos que ha operado ya el principio de paridad, ¿no? El tema de los cuotas tuvo obstáculos, fueron avances importantes, pero presentaban obstáculos y se ha llegado ya en este momento a la incorporación del principio de paridad. Las listas para asambleístas están integradas 50% de candidatas mujeres y 50% de varones, al menos eso dice la ley. En la práctica tenemos que de 124 de los 255 candidatos, en efecto, a la Asamblea Nacional son mujeres, casi la mitad, ¿no? Porque a veces presiden la lista. Según la ley, 7 de cada 15 candidatos, al menos 7 tienen que ser mujeres, ¿no? Sin embargo, en los binomios no vemos eso, porque claro, la ley da hasta el 2025 para tener paridad en el binomio. Entonces, claro, los partidos políticos y los varones que los lideran hasta lo último, digamos, irán a cumplir esto en el 2025. Ahora apenas una mujer es candidata y tenemos 7 candidatas a la vicepresidencia. Entonces aquí la paridad, pues no, si es que no lo dice en la ley, pues no se lo cumple.
Bueno, hay algunas medidas que se tienen que tomar contra la violencia, ¿no? Hacia las mujeres políticas. Entonces, una de esas tiene que ver con la visibilización, así como en el ámbito privado, siempre a las mujeres, digamos, se dice que es importante la denuncia y la ruptura del silencio porque está en un círculo de violencia en el ámbito doméstico. Igual ocurre con digamos, la violencia política, ¿no? Porque a veces es muy difícil romperla y cuando se puede tomar esas medidas de reparación es cuando la mujer, digamos, puede establecer una ruptura de ese silencio y una denuncia. Eso es lo que por ahí tiene que arrancar el hecho de romper con este círculo también. Es preciso entonces fortalecer su voz y para eso mecanismos internos dentro de los partidos, es lo que se ha trabajado en algunos países. No precisamente esto de victimizarse, ¿no? La victimización, esto no es de la estrategia, sino más bien fortalecer la voz, la capacidad de reacción frente a los ataques y a los acosos. Hay que estar muy, digamos, alertas frente a esto e identificar mecanismos internos en los partidos, como decía, para trabajar en la prevención, en la atención, en la denuncia, ¿no? Potenciar además los escasos recursos económicos que existen para el desarrollo de campañas y del ejercicio del poder cuando ya son electas. Bueno, finalmente, sin mujeres en política no podemos hablar de una auténtica democracia, ¿no? No puede haber una democracia en el Ecuador si estamos excluidas. Entonces, la mitad de la población, no solamente porque seamos la mitad de la población, sino porque contribuimos tanto en el ámbito de lo doméstico, de lo privado, con tantas horas más de trabajo, y porque contribuimos también en el ámbito laboral, digamos, público, ¿no? Formal. Esta paridad política, digamos, realmente significa la propuesta de un nuevo contrato sexual, ¿no? Como lo decía Carol Pateman, un nuevo contrato sexual que se oriente a equiparar roles, funciones, tanto en el ámbito público como privado. Se trata de instaurar un nuevo contrato para tener una democracia que no solamente hable de paridad política, sino que la democracia en sí misma se tiene que convertir en una democracia paritaria. Gracias. No, muchas gracias, estimada Mónica. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo, una muy buena tarde.